Hola, mi nombre es Susana Aguilar, soy sacerdotisa de Avalon y quiero hablarles de la tradición de Avalon. La tradición de Avalon comienza más o menos en el año 2000. Tiene un antecedente que es un trabajo teatral, dramático, y la conferencia de la diosa, que es uno de los eventos que da nacimiento a este movimiento. Es una tradición neopagana, feminista, muy centrada en el rol de la sacerdotisa y en el trabajo con la diosa. Si bien en el principio sí había cierto trabajo con el dios, eso fue desapareciendo y hoy en día en realidad se trabaja más que nada 100% con la diosa. Ahora, las diosas que trabajamos en la tradición de Avalon generalmente son de las Islas Británicas, tanto galesas, irlandesas como escocesas, o también de la zona cierto, de Inglaterra. Hay distintas leyendas y diosas que pasan a formar parte de nuestro trabajo. Muchas de ellas no son diosas precisamente, ya que en realidad son personajes legendarios que no necesariamente tuvieron un culto, pero sí se utilizan en la forma moderna, ¿cierto? Como diosas. Ese es el caso, por ejemplo, de Rhiannon, es el caso de Cerridwen. Es decir, son, digamos, personajes muy importantes en la mitología, ¿cierto? De estos lugares, pero que no son realmente diosas porque no se sabe que hayan sido adorados en el pasado. Ahora, la tradición de Avalon es una tradición mixta. Hay hombres, mujeres, personas trans, personas no binarias. No es necesario pertenecer al género femenino para participar de esta tradición, que es femenina en el sentido del trabajo con la diosa. Lo otro es que no tenemos roles de género, es decir, en los rituales, tanto hombres como mujeres, como no binarios o personas trans, todas las personas pueden utilizar cualquier rol. No hay roles para mujeres o roles para hombres. La inspiración de esta tradición es obviamente la leyenda artúrica. Nos inspiramos mucho en esta idea de la isla de Avalon, que es este lugar, este otro mundo, esta isla del oeste, esta isla de la muerte, ¿cierto? Que es donde Arturo va a sanar, ¿cierto? Y donde se encuentra con las Morgens, ¿ya? Todo este trabajo tras el velo es el que le corresponde al sacerdocio de Avalon. Y por ende trabajamos mucho temas como la muerte, la sombra, sobre todo al principio del entrenamiento, y también trabajamos bastante la sanación como objetivo de ritual. Esta tradición no es una tradición ni mágica ni brujeril, es una tradición devocional. Por ende, si bien hacemos rituales, y podemos hacer rituales con intenciones, como por ejemplo para prosperidad, para el amor, la sensualidad, el placer, etc. Todos esos rituales en realidad son devocionales y se basan, ¿cierto?, en trabajar con una deidad en especial. Y junto con eso, la tradición de Avalon también trabaja mucho el territorio. Cuando ya me vengo a Chile, tengo que buscar un lugar para trabajar energéticamente, y yo elegí el Cerro La Campana porque está bastante cerca de donde yo vivo, y es un cerro que tiene también riqueza en cuanto a leyendas y todo eso. Se dice que en la campana, ¿cierto?, hay oculta una campana de oro, que en la noche uno la puede escuchar, y dicen que los nativos, ¿cierto?, escondieron el oro para que cuando llegaran los españoles, ¿cierto?, no se lo llevaran. Y hay otras leyendas de portales a otros mundos, etc. Entonces ese es un lugar que podemos trabajar desde lo legendario. También ahí, ¿cierto?, vivieron diaguitas, entonces también hay un tema ancestral ahí que es importante. Y siempre teniendo cuidado de no pasar a llevar las tradiciones nativas actuales, es decir, no cometer apropiación cultural. Desde mi punto de vista, todo lo que ya sea folclore criollo es algo que está disponible para todas las personas que queramos trabajar con las leyendas del lugar. En cambio, cuando estamos hablando de el folclore de los nativos de acá, de los mapuches, etc., entonces ahí estamos hablando de algo en lo que podríamos entrar en apropiación cultural. Así que generalmente yo busco lugares que tengan también esta riqueza criolla, del mestizo, de la mestiza, que también crea una cultura nueva
y que es más reciente. En la tradición de Avalon tenemos 3 años de formación normalmente. Un primer año que es para conocer la rueda del año y trabajar con los distintos arquetipos de la diosa. Un segundo año que tiene más que ver con desarrollar habilidades sacerdotales, por ejemplo el scrying, la corporización, el oráculo, el hacer ceremonias, etc. Y un tercer año que tiene más que ver con este trabajo territorial, que se hace de alguna forma en forma de visualización, en forma de visitas, ¿cierto?, a los lugares y tratar de ir conectando con la diosa que habita en ese lugar. Entonces vamos como levantando una divinidad nueva, por decirlo, al ir despertando las energías del lugar. Así que actualmente en Chile tenemos distintos puntos activados gracias al trabajo de las sacerdotisas y sacerdotes de nuestra tradición en este momento. Hay gente que está trabajando en Iquique, en Punta Arenas, en Santiago, la cordillera de los Andes, etc. Así que hay bastantes trabajos ya avanzados en cuanto a trabajar la diosa de los territorios. Y ese es como el trabajo fundamental, digamos que es aquello que tal vez nos puede distinguir de otras tradiciones. Bueno, hay que aclarar también que la tradición de Avalon no es una tradición Wicca. Suele haber una confusión porque claro, tenemos cosas en común como la rueda del año, ¿ya? Aunque no la entendemos de la misma forma y no le damos el mismo simbolismo. Pero son cosas que tenemos más o menos en común. Y también como es una tradición de las Islas Británicas, entonces claro, hay gente que cree que digamos que somos lo mismo, pero en realidad somos tradiciones totalmente distintas. La tradición de Avalon cree mucho que el trabajo sacerdotal es un trabajo que debe ser remunerado, que es una profesión como cualquier otra y que es muy importante para la sociedad. Así que nosotros defendemos mucho el rol de la sacerdotisa en la comunidad, en los eventos públicos, etc. Somos una tradición muy abierta, solemos hacer bastante difusión, bastantes eventos públicos. Sin embargo, tampoco hacemos proselitismo, es decir, el hecho de hacer cosas abiertas tiene que ver con que queremos ser visibles, pero no tiene que ver con que queremos convencer a la gente de entrar a nuestra tradición. Por lo demás, nuestra tradición es fácilmente acomodable a creencias de otras tradiciones y muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos los hand fasting o los bautizos, a veces los hacemos un poco más eclécticos y ponemos como cosas de otras tradiciones que pueden a lo mejor tener más que ver con la familia con la que estamos trabajando. Y sí, nos dedicamos a hacer este tipo de rituales de paso, el nombramiento, que viene a ser como el bautizo, el ritual de el hand fasting o la unión de manos, rituales fúnebres, etc. Bueno, la tradición de Avalon fue creada por Kathy Jones. Ella tuvo un colectivo de teatro sagrado y al hacer teatro sagrado comenzó a visualizar esto de la rueda de Ana, que fue la primera rueda que se utilizó en la tradición de Avalon. E hizo algunas obras sobre, por ejemplo, sobre los tuatas de Danann, y en eso empezó a recibir, digamos, ciertos mensajes. El trabajo de Kathy es muy canalizado y fue muy canalizado desde estas obras de teatro. Y entonces en algún punto ella se puso a armar la conferencia de la diosa y la conferencia de la diosa necesitaba un apoyo ceremonial porque necesitaba hacer ciertos rituales para darles forma. Y fue en eso que ella crea el sacerdocio, que comenzó el año 2000 y comenzó como un sacerdocio de 1 año. Y fue con el tiempo que el sacerdocio se fue prolongando hasta llegar a tener 3 años. Y hoy en día, además del sacerdocio de Avalon, en el Goddess Temple hay un sacerdocio de Cerridwen, hay un sacerdocio de Bridget, hay un sacerdocio de Rhiannon y hay más sacerdocios de los cuales yo no tengo la cuenta para nada, ¿ya? Además de que en países como acá, ¿cierto?, hay sacerdocio de la diosa también. Si quieren contactar con alguien, me pueden escribir porque hay una sacerdotisa que está formando. Yo no estoy formando en este momento, pero sí lo hice durante aproximadamente 6 años. Así que sí es posible entrenarse como sacerdotisa. En general nuestro único requisito es ser mayor de 23 años.
pero no tenemos, como digo, no tenemos discriminación ni por el género ni por ninguna otra cosa. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle me gusta, sigan, suscríbanse al canal, activen sus notificaciones y dejen comentarios en la caja de comentarios, así yo después puedo contestarles en otro video. Que estén muy bien. Chao, chao.